Clase virtual de Medicina 5, módulo Oncología. Un par de premisas para ver esta presentación. Una, puede ser que algunas diapositivas no tengan audio. Van a ver que falta el icono de esa especie de campanita o micrófono. Y la otra que les sugiero es que primero vean el texto y después hagan doble clic en ese icono para escuchar el sonido. Hechas estas aclaraciones, entonces vamos a empezar con la clase. Esta es la correspondiente a oncología y vamos a ver histopatología un poco y citología. De lo correspondiente a histopatología, ¿qué vamos a ver? Lo que tiene que ver con remisión de muestras e interpretación de resultados histopatológicos. Solamente eso, ¿sí? Algunos puntos a ver en lo que respecta a histopatología. El primero es el de fijación. Fijación significa conservar la muestra. ¿Cómo la conservamos? Con un fijador. El más utilizado, aunque no es el único, es el formol al 10% en buffer fosfato. No siempre cuento con todo esto, por ejemplo con el buffer. Entonces utilizo el formol diluido en agua destilada, una parte de formol más 9 de agua destilada, y si tengo el buffer lo uso, si no. Ahora en caso de apuros, ¿no?, puedo usar agua corriente. Así que el formol lo que tiene de bueno es que es económico, es fácil de conseguir, ¿no? Se puede ser prácticamente en cualquier farmacia. Es un fijador no solo aceptable, pero tiene sus contraindicaciones, es decir, irritante de mucosas, es cancerígeno. Por eso utilizar la cantidad necesaria y con las precauciones necesarias también para cuidarnos. Con respecto al recipiente, el recipiente tiene que ser, con respecto a la muestra, bastante grande. Podemos tener frascos y lo mejor es que tengan boca ancha y tapa rosca para evitar pérdidas de formol, ¿no? O podemos usar bolsas que se usan para conservar alimentos en heladera, que ya vamos a ver que hay unas fotos, ¿sí? Siempre lo que hago primero es poner el formol, el fijador, y luego la muestra. Con respecto al volumen del fijador, es la cantidad de formol con respecto a la muestra. Y más o menos calculamos de entre 10 a 20 veces el volumen de la muestra, ¿no? Siempre es mejor que sobre un poco de formol a que falte, para que la fijación sea efectiva. El tamaño de la muestra es un elemento importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá hay que dejar un poco de lado el concepto de patología general o patología básica, que era 1 centímetro por 1 centímetro. Eso es para un corte, por ejemplo, histológico, para ver distintas estructuras y todo. Pero en el caso de oncología, las neoplasias pueden tener un tamaño mayor. Entonces yo no voy a hacer un corte tan pequeño. Si tengo un nódulo de 2 centímetros, justamente el tamaño de la muestra será ese. Cuando las muestras son muy grandes, lo que se hace es, una vez obtenga la pieza quirúrgica, le hago cortes transversales pero no completos, más o menos medio 1 centímetro de corte y corte, para que el formol penetre bien. El sitio de toma de la muestra se refiere a la localización anatómica de la muestra, o también puedo hablar cuando la pieza a extirpar es muy grande y yo no voy a enviarla en su totalidad al laboratorio, es qué parte de, digamos, de la neoplasia tomé. Tomé la periferia, tomé el centro, tomé el medio, está referido a eso. La duración de la fijación, como habían visto en patología básica, patología general, es de 24 horas, pero generalmente para muestras de 1 por 1. A veces muestras un poco más grandes también, pero tengan en cuenta, si la muestra es muy grande, puede tardar un poco más de 24 horas. Por eso lo de los cortes transversales para
que esa fijación no se prolongue mucho. ¿Qué pasa con el tejido óseo? Porque hay muchas lesiones, por ejemplo, tengo unos marios que tienen tejido óseo, y también puedo enviar piezas óseas, ¿no? Con sospecha, por ejemplo, de un osteosarcoma. Ahí lo que se hace es también fijarlas en formol, ¿no? Y después en el laboratorio se colocarán en un descalcificante para ablandarlas. Dado que las clínicas o quirófanos no tienen un laboratorio de patología, es muy importante el protocolo. Entonces, ¿cuáles son los datos que sí o sí tienen que estar? El propietario. ¿Quién es el propietario? Los datos del paciente: especie, raza, sexo, edad. ¿Quién es el profesional actuante? El sitio de toma de la muestra, como les contaba antes, eso debe figurar en el protocolo. Es importante, porque a veces nos ayuda mucho. Hay ciertas neoplasias con predisposición a ciertos sitios anatómicos. Y también, si era muy grande la neoplasia, tengo que anotar en ese protocolo de qué parte de la misma tome la muestra. En cuanto a la fecha y hora de extracción, por el tiempo, ¿no? De fijación de 24 horas. Hora de extracción, porque a veces hay muestras milimétricas que pueden tardar menos. Por ejemplo, en 12 horas pueden estar fijadas y tal vez el mismo día llevan al laboratorio y el laboratorista las puede procesar. Por eso puse hora de extracción, muestras milimétricas. ¿Cuál es el fijador utilizado? Acuérdense, formol al 10%, diluido en agua destilada, si es bafedado mejor. Hay otros, pero son esos que no se usan. Un breve resumen de la historia clínica, ¿no? Por ejemplo, que tenga que ver con la anamnesis, ¿no? Cirugías previas, traumatismos, inoculaciones, por ejemplo, inyecciones, vacunas, etcétera, casos de, por ejemplo, sarcomas post inoculación, y un diagnóstico presuntivo. A ver si coincide la parte, el aspecto clínico con el histopatológico. Hecho esto, una vez que la muestra llega al laboratorio, va a ser procesada. Y el protocolo, es decir, lo que se le devuelve al clínico cirujano, ¿no?, de esa muestra que fue derivada, consta de una descripción macroscópica, una descripción microscópica y un diagnóstico histopatológico. Descripción macroscópica, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que veo a simple vista? Primero, número de muestras, el tamaño de las mismas, ¿están cubiertas por piel o no? ¿Esa piel está ulcerada? ¿Hay necrosis, por ejemplo, visible? ¿Tiene un nódulo? ¿Tiene varios nódulos? ¿Qué consistencia tiene? ¿Hay tejido óseo? ¿Puedo ver un poco los márgenes de resección macroscópicos? Eso es algo muy importante. Fíjense, por ejemplo, acá se está procesando mal, porque acá faltan guantes para protegerse más. No hagan como yo y no hagan esto. Pero bueno, acá pueden ver que se está procesando un tumor mamario. Entonces se toman varias muestras, se buscan los linfonódulos y todo eso se anota. Una vez procesada la muestra, se la deshidrata y después se la coloca también en parafina, en estufa de parafina, ¿no? Después se hace la preparación de los tacos, se le cortan los mismos y se usan coloraciones rutinarias, por ejemplo la toxinosina, también tenemos el PAS, silnin, centricrómetros, etc. Lo que más se usa es metoxidecina y este es el producto final, lo que va a ver el laboratorista al microscopio para poder hacer el diagnóstico histopatológico. ¿Y qué debe de figurar con respecto a la descripción microscópica del diagnóstico histopatológico? Primero, origen del proceso tumoral o neoplásico. ¿Es de origen epitelial o mesenquimático? ¿Epitelial o glandular o superficial o de revestimiento? Mesenquimático, benigno, maligno, no epitelial, todo eso debe figurar. El grado de anaplasia, es decir, inmadurez celular, ¿es alto? ¿Es intermedio? ¿Es bajo? Las atipías celulares, es decir, es un sinónimo de anaplasia celular. Por ejemplo, células que no se parecen mucho a las que le dieron origen, más maligno será. ¿Hay invasión de vasos sanguíneos o linfáticos? Eso indudablemente empeora tanto el diagnóstico como el pronóstico. Estamos hablando de oncología, entonces el pronóstico nos interesa. ¿Hay o no hay una cápsula que rodee a esa neoplasia?
y tener en cuenta que la cápsula puede ser completa, puede ser incompleta, o también puede estar invadida por células tumorales, lo cual también empeora el pronóstico. ¿Qué más tengo que tener en cuenta en la descripción microscópica? ¿Hay infiltración de los tejidos adyacentes o periféricos de esa masa extirpada? Si la hay, el pronóstico va a ser peor. ¿Cuál es el índice mitótico? Pero hay que tener en cuenta algo. Hay neoplasias benignas con alto índice mitótico, por ejemplo en papiloma, y otras que no. Entonces, no solo el índice mitótico interesa, sino también interesa cuando si las mitosis son atípicas, una mitosis bipolar, tripolar, que están fuera de normal, eso empeora el pronóstico. Hay necrosis, por ejemplo centros necróticos, ¿no? Que eso está indicando que hay una alta tasa de crecimiento celular de células neoplásicas y entonces puede haber mayor necrosis. Pero también puede haber necrosis por si la lesión es superficial y era muy crónica y rozaba, por ejemplo, otra parte corporal y se inflamó y se ulceró y no quiere decir que sea tan maligno, tener en cuenta eso. Y reacción inflamatoria, generalmente si hay mucha necrosis solamente va a haber una reacción inflamatoria. Y esto lo pongo porque hay un tumor mamario, se llama carcinoma inflamatorio, donde la inflamación, verla es un signo de malignidad también porque es un tumor mamario muy maligno y es muy inflamatorio, ¿no? De rápido crecimiento, ¿no? Y un pronóstico bastante feo. Al cirujano le interesa, o también al clínico, no solamente de qué se trata la neoplasia extirpada, sino también los márgenes de resección, salvo que haya sido una biopsia incisional para averiguar de qué se trataba y tomar otras medidas justamente en tratamiento, ¿no? De posteriores. Pero entonces, ¿qué interesa? Primer caso, una resección completa con buen margen. Esto obviamente es lo mejor, lo deseable, ¿no? Y si el tumor es benigno, tal vez esto sea el tratamiento, ¿no? Otro caso es cuando la resección fue completa con margen escaso, también en neoplasias benignas, no recidivantes, con esto alcanzaría. Pero ya cuando se trata de una que puede ser recidivante, por ejemplo el basalioma o tricoblastoma, un tumor epitelial, puede ser recidivante y acá digamos que no alcanzaría solamente con una cirugía. Y obviamente tampoco alcanzaría en caso de neoplasias malignas. Otra situación es que la resección fue completa pero en el límite. Entonces acá, sobre todo en neoplasias malignas, va a haber que evaluar quizás una quimioterapia de tipo adyuvante o quizás programar una posterior cirugía, de acuerdo con la evolución, el tipo de donde se trate, para extirpar ese tejido que pueda haber quedado. Resección incompleta, quizás en unas peores situaciones podemos tener, pero a veces es casi imposible extirpar, depende de la localización anatómica, un tumor en su totalidad. Y a veces algunas cirugías no son curativas, sino que son paliativas, y por eso tal vez hacemos esto, ¿no? Pero obviamente cuando no fue así, y yo quise extirpar todo el tumor, tengo que evaluar de nuevo tratamiento medio quimioterapia o nueva cirugía de ser posible. Los puntos claves en la histopatología y para que sea exitosa son la toma de muestra, cómo fue tomada, obviamente, y en el sitio apropiado, ¿no? La fijación, que haya funcionado bien, si no funciona bien, va a haber lesiones autoríticas, ¿no? Y el diagnóstico, realmente el que está informando sepa de oncología, de neoplasias. Con respecto a histopatología, esto es todo lo que veríamos, ¿no? Aplicado a la clínica y la oncología.
Ahora el paso siguiente, a ver, es lo que es citología. ¿Qué es la citología? Es el estudio de la célula. Y la citopatología es el estudio justamente de los cambios patológicos a nivel celular. Y eso es algo de mucha utilización en mi laboratorio de anatomopatología. Lo que vamos a ver de citología es los métodos de toma rápidamente, cómo se fijan esas muestras una vez tomadas, cómo se remiten al laboratorio, si es que lo voy a remitir a un laboratorio y no lo voy a hacer yo en mi consultorio, ¿no? Cómo se tiñen y ver algo sobre el diagnóstico citológico. Cuando hago una citología y yo voy a tener el paciente para tomar la muestra, lo primero que tengo que hacer es explicar propietario dos cosas. Primero, en qué consiste la citología, que es tomar una muestra con animal generalmente despierto, sin sedación, sin anestesia, salvo en los casos extremos, ¿no? Y también que no es histopatología, es decir, que la citología o citopatología tiene su margen de error, porque depende de las células que haya tomado, ¿no? Según el método de toma de muestra utilizado. Eso el propietario tiene que saber bien. Un método de toma de muestras, quizás el más utilizado y el más indicado siempre que pueda hacerse, ¿no? Es el de la punción, ¿no? Que puede ser directa o ecoguiada, ¿no? La mayoría de veces es directa. Un ejemplo de ecoguiada serían masas, por ejemplo, en el cuello cervical, donde uno sospecha de, por ejemplo, un tumor tiroideo. Eso sería otra. Y la otra ecoguiada generalmente son las masas internas que están en las paredes corporales. ¿Qué puedo punzar entonces? Masas sólidas, órganos también, por ejemplo, luego de extirpados, luego de una cirugía. Yo puedo adelantar un poco el diagnóstico punzando, por ejemplo, un nódulo hepático, un ejemplo. Después se hará histopatología, pero quizá podemos tener un pequeño adelanto de qué se trata. Y también puedo punzar cavidades, que pueden ser corporales, como por ejemplo la cavidad abdominal, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, o también las neoformadas, por ejemplo los abscesos, hematomas, seromas o nódulos quísticos que puede haber. La punción puede hacerse punción con aguja fina, solamente con la aguja. Cuando hago esto, cuando veo que puede ser muy sangrante, entonces tengo menos posibilidad de aspirar sangre. Por eso la punción aspiración con aguja fina quiere decir que son con aguja y jeringa acoplada. Hago más vacío, más presión negativa, más posibilidad de obtener células, pero también puede haber más riesgo, por ejemplo, de sangrado. Entonces, la técnica de punción, aspiración con aguja fina, un ejemplo, acá tengo un gato con una masa más o menos a la zona inguinal, ¿no? Entonces, al ser una masa, acá sí está indicada una punción y va a ser una aspiración con aguja fina. Con una mano fijo la masa. Por eso necesito un ayudante que puede ser propietario o alguien más que trabaje por un consultorio. Entonces, con una mano fijo la masa y con la otra tomo la jeringa y aguja y voy haciendo, bueno, hago la punción, atravieso la piel. Realmente no utilizamos desinfectantes porque usamos material estéril siempre, así que no hay riesgo de infección por esto, salvo en las cavidades corporales. Ahí hacemos tricotomía antisepsia. Pero estos nódulos, este es un nódulo subcutáneo, no se utiliza en general. Entonces hago la punción, la voy moviendo en distintas orientaciones, es decir, que voy en abanico para tener mayor posibilidad de obtener células. Una vez hecho esto, retiro, dejo de hacer presión negativa, porque yo estoy tirando el émbolo, ¿no? Dejo de hacer eso. Una vez entonces extraída jeringa de aguja, desacoplo jeringa de aguja. Tiro del émbolo para sacar un poco de aire y después lo acoplo nuevamente a la aguja. Esto es para no dañar las células. Y de esa manera, después de esto, lo que voy a hacer es tratar de expulsar el contenido de esa jeringa de aguja sobre un portafolio.
Entonces expulso el contenido, en este caso es líquido, ven que parece sangre, en un portaobjetos. Y luego tengo que confeccionar el frotis. De dos maneras, una puede ser el frotis que se hace en cola de caballo en ángulos 45 grados, o directamente puedo apoyar otro portaobjetos encima de este para que por capilaridad se distribuya, en este caso, ese material que parece líquido. Otro método de toma de muestras, el más sencillo, el más simple, es el de la impronta, ¿no? ¿Y qué hago? Justamente indicado para masas sólidas u órganos también, ¿no? Yo puedo hacer eso. ¿Qué significa esto? Solamente apoyar el portaobjetos limpio y desengrasado, ¿no? Es importante eso, sobre la masa muestreada. Y generalmente no uso un portaobjetos, uso 2 o 3, porque lo más probable, como en este tipo de lesión, ¿no? Que se cuenta en la zona inguino-perineal, digamos, si se trataba de un tumor de Sticker muy maligno, que primero aparezca sucia la muestra, es decir, con exudados, detritus, demasiada inflamación. Lo que puedo hacer si no es pasar, por ejemplo, una gasa con solución fisiológica o levemente humedecida en agua, sin antisépticos. No utilicen antisépticos si van a improntar. ¿Sí? Y entonces hago las improntas. 2, 3, tal vez la segunda, tercera salga mejor. Lo único que hago después de esto es esperar que se fije y teñir. Acá está la técnica. Entonces acá hay una masa que sobresale, un nódulo que sobresale de superficie cutánea, está alopésico, entonces se puede improntar. Se apoya el portaobjetos y ya está hecha la toma. Otro método de toma de muestras es el hisopado. Entonces, ¿qué necesito? Portaobjetos y también hisopos. ¿Para qué? Para masas sólidas también y sobre todo para cavidades. Es decir, lugares que son estrechos donde lo que entra es un hisopo y aparte no podría llegar a usar una aguja para punzar. Por ejemplo, cavidad nasal, cavidad bucal, cavidad prepucial, cavidad vaginal, todo eso es posible de hisopar. ¿Qué consiste esto? Como lo ven en la próxima foto, es introducir el hisopo, tomar el material y hacer el hisopado, topicar sobre los portaobjetos. Un ejemplo de un hisopado óptico. Pero recuerden que también puede haber neoplasias en el conducto auditivo y quizás no la pueda punzar y tengo que hisopar. Pero se toma entonces la muestra, ¿no? Con el hisopo y luego se topica de distintas maneras, ¿no? Sobre el portaobjetos. Lo importante es que el centro esté ocupado de material. Así cuando yo busco al microscopio sé que tengo que buscar más o menos en el centro del portaobjetos. Y si no hay células es que sí que la muestra fue escasa. El otro método de toma de muestra es el raspaje. Raspaje solamente cuando se utiliza lesiones poco profundas que no podría punzar y donde el hisopado o la impronta no podría ser factible. Entonces, ¿qué predomina? La superficie, la longitud a la profundidad. Entonces puedo raspar con distintos elementos raspadores, espátulas, puede ser a veces el mango de bisturí, la parte no afilada, ¿no? De la hoja de bisturí, extremos, por ejemplo, de cucharitas plásticas, etc. Tiene que tener cierta rigidez el raspador. Lo que se hace entonces es raspar la superficie, como se ve en este caso de este gato, con una lesión nasal de un posible calcinación escamosas, y después hago los extendidos. Los lavajes generalmente pueden ser nasales o también pueden ser lavajes vesicales, ¿no? Generalmente nosotros, los patólogos, lo utilizamos poco, porque lo hace el personal de cirugía, porque esto sí se hace con anestesia general.
Hay lavajes anterógrados, ¿no? Desde los orificios nasales, y los que serían retrógrados a partir de las coanas, es decir, cavidad bucal. Y entonces lo que se hace acá, el objetivo es eso: instilar solución fisiológica con jeringa y una cánula o sonda, y después recuperar. Y dentro de esa solución fisiológica buscar células, contenido celular. La muestra ya fue tomada según los distintos métodos justamente tomamos. Ahora lo que hay que hacer es remitir al laboratorio, si es que cuenta un laboratorio, o lo voy a hacer yo en mi consultorio. Si no, bueno, yo lo hago directamente, pero si no en el laboratorio hay que hacerlo así. En el caso de los líquidos de punción o lavaje, directamente en la misma jeringa, ¿no? Le acoplo la aguja con su capuchón, lo coloco en la heladera, ¿no? Y la mantengo refrigerada. Y lo ideal es que en el día llegue al laboratorio, o a lo sumo al día siguiente. Y la otra forma es utilizar tubos también, ¿no? Esa es una forma de enviar las muestras. En caso del material obtenido por impronta, hisopado o raspaje, como tuve que confeccionar el frótesis extendidos directamente del portaobjetos, pero acondicionado, ¿no? Es decir, lo puedo poner en cajitas que puedo armar yo, cajitas de cartón que puede ser el portaobjeto, o también unas plásticas que sirven justamente para remitir portaobjetos. La muestra, una vez tomada, ¿no? Tiene que fijarse. Entonces, la fijación es muy simple, por eso hablé antes de remisión que de fijación, porque al haber tomado la muestra y haber hecho el extendido, el tiempo hace que se fije, porque usamos el método de secado al aire, aunque hay otros métodos también de fijación. El secador es un método físico. Hay métodos químicos, que es el del alcohol metílico, y los spray fijadores, que realmente nosotros no utilizamos ni aconsejamos, alcanza un secado al aire. Pero si yo tomé la muestra de esta manera, debo anotarlo en el protocolo, porque puede haber cambios a nivel del tamaño de las células, por el tema de la deshidratación ocasionada por el alcohol. Los especímenes citológicos también requieren el uso de un protocolo cuando se envían las muestras, que va a ser más sencillo, más simple que la histopatología. Acá lo que hay que anotar es en el protocolo, son los datos del propietario, del veterinario solicitante, los datos del paciente, el sitio de toma de la muestra y el método de toma de la muestra. Puedo poner un diagnóstico presuntivo, puedo adjuntar un breve resumen de historia clínica y nada más. Entonces, la muestra fue remitida al laboratorio con su protocolo adjunto, o en su defecto la veo en mi consultorio. Igualmente, un caso u otro, hay que teñirla, ¿no? No estamos haciendo observación en fresco, las teñimos. Y hay varios métodos o varios colorantes utilizados. Por ejemplo, colorantes que son más lentos, como el de Wright, Giemsa, y coloraciones rápidas, como la tinción 15 o color fast, que son tipo Diffquick. Más allá del colorante utilizado, son todas útiles. Uno debe acostumbrarse y utilizar lo que le conviene. Por ejemplo, coloraciones un poquito más lentas, como la de Wright, cuentan con esto. Necesito un frasco gotero, y acá tengo una bandeja con unas varillas para apoyar los portaobjetos. Coloco 30, 20 a 30 gotas del colorante de Wright, espero 5 minutos, agrego de 15 a 20 gotas de agua destilada, espero también más o menos unos 20 a 30 minutos, y después lavo con agua corriente. De esa manera yo ya tengo el preparado, el espécimen
citológico ya coloreado, espero que se seque y lo observo al microscopio. Otra alternativa son las coloraciones rápidas. Obviamente ocupan menos lugar en un consultorio. En un laboratorio no sería tan problemático tener una coloración lenta, ¿no? Es con más equipación. Pero necesitamos entonces, son 3 frasquitos, ¿no? Porque vienen 3 botellas. Una es el fijador, la solución 1 de color rojo, la solución 2 de color azul. Esta es 15, que quiere decir que en 15 segundos se colorea, 5 segundos en cada una. Pongo una toallita de papel y lo importante es evitar la contaminación del contenido de un frasco con el otro. Por eso apenas seco, aunque sea apoyando de canto sobre esa toallita de papel absorbente al pasar de un frasco al otro. Luego de hacer todo este proceso, lo que hago es enjuagar por inmersión en agua corriente para ya tener preparado listo para ver. Entonces, la muestra fue tomada, fue fijada por secado al aire, fue remitida o no al laboratorio, depende si lo hago yo en mi consultorio, y fue teñida. La muestra ya se secó después de la tinción y ya viene la observación al microscopio, donde voy a hacer una descripción microscópica que va a ser más limitada que la que hacía para especímenes histopatológicos, ¿no? Es decir, ¿qué voy a ver? Una sustancia de fondo, que puede ser sangre, puede ser inflamación, puede ser algo basófilo proteináceo, por ejemplo los quistes, se puede ver esto, y veo las células, distintos tipos de células, no necesariamente todas deben ser neoplásicas, hay inflamatorias, hay eritrocitos también, puede haber microorganismos también y puede haber células normales o células tumorales. Hecha la descripción microscópica, llega el momento de emitir el diagnóstico citológico, que en el caso de oncología nos interesa saber si es un proceso tumoral o neoplásico, lo uso como sinónimos. Si es positivo, es decir, veo células neoplásicas, serán benignas, sean malignas, ya veremos. Si es sospechoso o si es negativo. Siempre hay que recordar que, aunque dé negativo, y esto fue citología, es decir, que tengo un buen margen de error para obtener falsos negativos, a que realmente se trata de un proceso neoplásico y no de una citología. Por eso puedo repetir la toma de muestra. Esto es algo que uno aprende si no solo hace patología y hace clínica también o toma las muestras, ¿no? Si te sigo las muestras soy patólogo, pero si las tomo también puedo ser clínico e interpreto mejor y puedo ver la adecuación, concordancia que puede haber a veces entre un tipo de imagen clínica y el resultado citológico de ese proceso neoplásico, ¿no? Algunos son bastante característicos y eso realmente lo puedo aprender si yo tomo la muestra y conozco las características clínicas macroscópicas de la lesión y la combino, sumo, adiciono lo que se ve al microscopio. No solo en el caso de histopatología puedo clasificar las neoplasias, también una clasificación citológica de las neoplasias mucho más limitada. ¿Cómo puedo hacer entonces para clasificar? A ver si se trata de tumores de tipo epitelial, de células fusiformes, que son los distintos sarcomas que hay en general, los tumores de células redondas, ¿no? Como el mastocitoma, el linfoma, el histiocytoma, el tumor de Sticker y el plasmocitoma. Y con respecto a los melanomas, si bien unos libros de oncología dicen que son células redondas, nosotros no compartimos ese criterio, porque si uno hace la histopatología, los melanomas pueden contener células fusiformes, células de aspecto epitelial o algo mixto también, es decir, no siempre van a ser redondas pensando o haciendo la semejanza con las epiteliales, ¿sí? Entonces, cuando observo el microscopio,
tengo que llevar a cabo una serie de rutinas, por decirlo de una manera. Primero lo que hago es que el portapiedras esté seco, para no alterar la platina del microscopio. Entonces, una vez que está bien seco ese espécimen, ese portaobjetos, lo veo a menor aumento y lo recorro casi en su totalidad. Entonces, ¿hay material? ¿No hay material? ¿Qué tipo de material? Lo veré en los sucesivos aumentos. La muestra anterior, que se ve que era representativa, tenía muchas células, vista ya a mayor aumento. Ya puedo ver que se trata de células redondas. Me falta ver ya con más minuciosidad, quizá con mayor aumento, por ejemplo, objetivo de inmersión, a ver qué tipo celular se trata. Se trataba de un tumor de células redondas, es maligno porque yo veo atipías, el estado de la cromatina, se puede ver alguna mitosis también, ¿no? Las variaciones en el tamaño también, la forma no, porque es redonda, pero hay variaciones del tamaño, ya sea de los núcleos o las células, y si yo les dijera que puse un linfonódulo, ya a partir de eso, sumo la citología con la parte clínica, depende, y el citograma muestra, puedo hablar que se trata de un tumor linfoide, un linfoma. Otra situación puede ser esta. Hay células con cierto pleomorfismo, pero como tiene alta celularidad esto, lo más probable es que sea de tipo epitelial, un tumor tipo epitelial. Y por el tipo de células que ahora son más alargadas, pequeñas, podría ser un tumor de células basales, también llamado basalioma. En este caso parece una variante maligna, pero es un tumor de tipo epitelial maligno. Acá, con el método de toma de muestra, que les cuento que es un raspaje de una lesión, acá, con el método de toma de muestra, que les cuento que es un raspaje de una lesión ulcerativa en la cara de un gato, veo todo un colgajo de células epiteliales con bastantes atipías. También se ven unos neutrófilos que nos faltan. Este es un tumor epitelial maligno compatible con carcinomas de células escamosas. Punce un nódulo subcutáneo localizado en zona external de un perro. Entonces, obtuve un material que era casi transparente, como unas gotitas lipídicas, lo coloreé y obtengo poco material para ver en citología, que son los bordes citoplasmáticos, los núcleos y el contenido de citoplasma sin teñir. Se trata de un tumor de tejido adiposo, benigno por lo que se ve, lipoma. Otro tumor de tipo epitelial, este era un nódulo de un color rosado alopésico, que se encontraba en el dorso del animal. Y entonces hay grasas predispuestas a estas, por ejemplo el cocker es una, el caniche también, y hago la punción, una aspiración con aguja fina. Obtengo en el centro esas células que tienen núcleo central, pero muchas vacuolas muy pequeñas y de aspecto lipídico, aparentemente, no se tiñen bien. Y por la periferia unas células un poquito más sufridas de pequeñas que son células de reserva. Y más a la periferia glóbulos rojos por la punción. Es un tumor epitelial de tipo sebáceo, muy procedente maduro, dice una neoplasia benigna de tipo sebáceo. Nódulo cutáneo también, ¿no? Alopésico, ¿no? Aunque no todos son así, pero tiene una característica. Las células son redondas y tienen muchos gránulos. No son en citoplasma, sino libres. Tumor de células redondas, mastocitoma. No todos son así. Algunos pueden ubicarse en forma más subcutánea, otros ser más dérmicos, ¿no? Y a veces, cuando son más malignos, como vamos a ver en la próxima diapositiva, se ven diferentes. Este también es un tumor de células redondas, pero la variante más maligna del mastocitoma, porque muy pocas células tienen granos en el citoplasma. Y aparte tienen características atípicas o aplasia que es bien visible. Por ejemplo, núcleos grandes, esto se le llama anisocariosis, variación en el tamaño de los núcleos, anisocitosis, variaciones en el tamaño de las células,
también estado de la cromatina, puede haber nucleolos evidentes también, todos son criterios de malignidad. Para ver un tumor maligno, por lo menos tengo que ver 3 criterios de malignidad, que pueden ser nucleares, citoplasmáticos o criterios de malignidad en generalidad con respecto a la célula. Punción, aspiración con hoja fina de una masa en cavidad bucal que estaba pigmentada. Y acá se ve bien que hay células ausadas y otras más redondeadas. Y tienen un pigmento negro en el citoplasma, también a veces se deriva, que es melanina. Es decir, un tumor maligno de tipo melánico, melanoma. Punción, aspiración con aguja fina de una masa en la zona perineal de un canino macho. Puede ser hembra también, porque también son machos. Entonces que veo un colgajo de células epiteliales de citoplasma bastante basófilo. Igual esto no está visto a mayor aumento, hay que verlo después a aumentos mayores para ver el detalle celular. Pero es un tumor epitelial de glándulas hepatoides o circunanales. Los tumores de mama, neoplasias mamarias, generalmente no se punzan. ¿Por qué? Porque pueden ser muy heterogéneas. Yo puedo punzar una parte que es benigna, con células que son normales o maduras, y otro sector puede ser maligno. Por eso directamente lo que se hace es enviarlos a cirugía, salvo que uno, por ejemplo, quiera hacer una diferencial entre una mastitis y una neoplasia, o se trata de una recidiva posquirúrgica, por ejemplo en la cicatriz quirúrgica, donde se ven ese tipo de células, que son tumores generalmente de origen epitelial, aunque a veces se ven otro tipo de células porque no pueden ser mixtos, ya sean benignos o malignos. Este caso es muy maligno porque hay una gran cantidad de tipía celular. Los tumores de células fusiformes generalmente expolian menos células, porque estas células prolongaciones actúan como brazos o están cohesionadas entre sí, entonces se impide un poco su extirpación, o digamos su exfoliación, ¿no? Para ser más preciso. Entonces generalmente voy a tener un fondo hemático hemorrágico y veo las células ausadas o fusiformes. Este caso es un tumor maligno porque fíjense las variaciones del tamaño de las células, como tipo de atipías, en la forma también, ¿no? Las escotaduras nucleares, etc. ¿no? Es un tumor maligno de células fusiformes. Algún tipo de sarcoma habrá que ver por histopatología. La citología tiene muchas ventajas, pero también unas desventajas. Si empezamos por las ventajas, la técnica es rápida, se hace muy rápido, sobre todo si tengo un ayudante diestro más o menos, porque yo necesito las dos manos para tomar la muestra. Mayormente no requiere ni sedación ni anestesia. La celeridad diagnóstica, es decir, rapidez en el diagnóstico, más con una tinción rápida, ¿no? Repetibilidad, si la muestra dio escaso material o sospechoso o negativo, yo puedo repetir la toma de muestra, no es como en una biopsia o histopatología, ya donde la cosa se complicaría más. Y el costo es bastante bajo comparado con la histopatología, aunque no son excluyentes obviamente, es decir, la citología puede ser un paso previo muchas veces a lo que es la histopatología. En cuanto a limitaciones, puede aportar datos escasos. Yo veo células que extraje por el método de toma muestra utilizado, y a veces puede ser limitado, y a veces los falsos negativos también. Entonces, como conclusión con respecto a lo que es citología, podemos decir que no aporta un diagnóstico exacto acerca del tipo de neoplasia de que se trata, salvo excepciones, ¿no? Pero sí orienta al origen de la misma, ¿no? Me orienta, por ejemplo, si es epitelial, si es mesenquimático, células redondas, benigno, maligno, pero en unos casos sí es específica. Ejemplo, el linfoma, el mastocitoma, el lipoma, el tumor de Sticker, un melanoma y otros más también. Como conclusión de esta clase, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la citología y histopatología son grandes aliados
para la oncología, porque el diagnóstico va a ser un diagnóstico microscópico al final, ya sea por citología, que muchas veces, la mayoría de las veces, se complementa con la histopatología, no se olviden de eso. Y entonces, yo en base a esto puedo tener no solamente un diagnóstico, sino también un pronóstico. Recuerden, en histopatología, sobre todo en oncología, no me interesa solo saber el tipo de neoplasia, sino saber los márgenes de resección. Así que esto es todo con respecto a la parte de cito e histopatología.